Hola. Esta teoría no es de mi propiedad. Idioma original. Inglés. Traducido por mi persona a español. Nombre del autor y link del fanfic en la descripción. Sin mucho más, disfruten. Resonó más claramente de lo que la campana de la academia podría tener, ya que innumerables estudiantes salieron corriendo desde su primer día, ansiosos por contarles a los padres y hermanos lo que tenían y aprenderían bajo la tutela de instructores experimentados de Chnin. Al frente de esta gran misa, un niño se destacó de manera más prominente. Su cabello rojo brillante, que le llegaba hasta los hombros, era una rareza en la aldea de Konohagakure, compartida por solo otro habitante. La piel, más pálida que la luna brillante, tenía una cualidad etérea que insinuaba que era más un espíritu perdido que un ser de carne y hueso. Sin embargo, sus ojos eran probablemente la característica que más notó. Profundos charcos de amatista que parecían brillar con la luz de 1.000.000 de estrellas. Era bastante conocido en este pueblo, un recordatorio del gran Kyuubi no Kitsune. Ese ataque hace 8 años era uno de los 2 únicos hijos nacidos ese día y, con mucho, el que parecía más antinatural. No había duda de que había nacido como un presagio, o incluso de que su nacimiento había sido la causa del ataque del Kyuubi, atrayendo a la gran bestia a su aldea. Las heridas permanecieron dolorosamente frescas dentro de todos ellos. El niño, desafortunadamente, ignoraba los recuerdos y el horror que invocaba dentro de sus aldeanos y, en cambio, miraba ansioso el campo abierto para su madre y su hermana, los centros de su pequeño universo. La confusión se filtró en él cuando los segundos pasaron sin ninguna señal de ellos. Los segundos se convirtieron en minutos y minutos en casi una hora. El campo se había vaciado hace mucho tiempo y él estaba solo a la luz moribunda del sol de la tarde. ¿Naruto? Se volvió hacia quien había llamado su nombre, solo para encontrarse con la vista de su instructor Umino Iruka. El Chunin tenía en sus manos una pequeña pila de papeles y obviamente acababa de salir del edificio para irse a casa a pasar la noche. Frunciendo el ceño, el hombre miró a Naruto con preocupación. ¿Dónde está tu madre?, preguntó Iruka Oyue-san. Seguramente habría enviado a su antiguo alumno a recogerte si no hubiera podido. No lo sé. Pensé que estarían aquí. Apenas fue un susurro, pero Iruka escuchó la última parte con bastante claridad. Ellos prometieron. El sol se había puesto hace mucho tiempo, la luna llena tomó el derrocamiento y tomó el reino de los cielos para sí. Sentado en su trono de medianoche, contempló al joven que atravesaba las calles y lo bañaba en su resplandor luminoso. ¿Qué niño podría haber estado deambulando por las calles del distrito del clan a la luz de la luna? El cabello rojo respondió fácilmente cuando Uzumaki Naruto, hijo de Kushina y sospechoso hijo del Yondaime Hokage Namikaze Minato, mientras se dirigía a casa Iruka, había tenido la amabilidad de llevarlo a un plato de ramen para compensar el hecho de que nadie había venido por él. Sintiéndose un poco mejor con una barriga llena de bondad caliente, le dio las gracias a su nuevo sensei, se despidió y regresó a casa. Al llegar a la puerta que llevaba la espiral tradicional de Uzumaki, no pudo evitar sentir que algo estaba mal. Encogiéndose de la sensación incómoda, presionó hacia adelante, colocando su mano sobre la puerta para que pudiera reconocer su chakra. No lo hizo. Se formó hielo dentro de su pecho, un horror hueco que se filtró en todo su ser. Esperaba estar equivocado después de que una pequeña sacudida de dolor le hubiera subido por el brazo, una advertencia para aquellos que no tenían permiso para ingresar al complejo. Solo recibirías una advertencia, así como los sellos. Almacenaron firmas que fueron permitidas en la propiedad, también almacenaron las firmas de aquellos que intentaron obtener acceso sin permiso. Si el pequeño pulso de chakra que empujaba con fuerza hacia su sistema de chakra no fuera lo suficientemente disuasorio, desataría una cantidad mucho mayor en cualquier intento posterior. El pulso más grande tampoco era simplemente chakra simple. Durante años, tanto Mito como Kushina habían extraído pequeñas cantidades del chakra del Kyuubi en la matriz. En este momento, Naruto sabía que tenía que haber al menos 3 colas llenas de chakra corrosivo almacenado, esperando atacar en el momento en que se le diera un objetivo. 3 colas del chakra del Kyuubi probablemente serían el equivalente a la muerte instantánea de Gobyo. Afortunadamente para aquellos como él, que buscan empujar su suerte y con la esperanza de que sean reconocidos, no lo liberó todo de una vez. Se liberaría una 10ª parte de una cola, o aproximadamente una 7ª parte del Gobi. De ninguna manera era seguro, pero al menos no era una muerte instantánea. Revestimientos de plata, ¿verdad? Respirando profundamente, se preparó para probar su suerte. Uzumaki, esto fue estúpido. Sabía que era estúpido, pero realmente no tenía otra opción. No tenía amigos con los que quedarse, no sabía dónde vivía Kurenai, las luces del recinto estaban apagadas, aunque sospechosamente temprano, y realmente no quería dormir aquí durante un frío otoño. Noche. Reforzando su resolución, una vez más tocó la puerta. El dolor inundó su pequeño cuerpo.
Como ácido se extendió, una bestia voraz que devoraba todo lo que encontraba mientras corría por sus venas. Era consciente de los gritos, lo suyo, muy probablemente, pero sintió un extraño desapego del sonido que no pudo invocar ningún reconocimiento dentro de su corazón. No había tiempo para cosas tan triviales cuando estaba ocupado sintiendo que sus entrañas se licuaban y los huesos debilitados se rompían bajo la inesperada tensión del músculo derretido. El olor a carne quemada asaltó su nariz mientras su piel se marchitaba y el sabor de su propia sangre llenaba su boca. Tal vez debería haber dormido afuera esta noche, arriesgándose con la temperatura helada. Por las noches de otoño de Inokuni eran conocidas una muerte lenta por congelación. Hubiera sido preferible a esto, como lo habrían sido los animales salvajes que merodeaban por el borde de la aldea, como los complejos de clanes, durante la noche, una defensa natural que había detenido su participación de extranjeros shinobi que intentaban colarse en el pueblo. Su cabeza comenzó a sentirse liviana cuando la oscuridad lo atrató, adormeciendo la agonía ardiente y dejando en cambio un frío penetrante que retorció su corazón, que luchaba y amenazó con sofocar su alma en el olvido. Lo último de lo que se dio cuenta antes de hundirse en las frías aguas del abrazo de la nada fue un sello en su brazo derecho que brillaba con un rojo furioso y una sola voz llena de angustia resonando en su mente. Naruto. Es extraño, pensó, mirando su brazo derecho. Pensar que solo me enteraría de su partida después de estar solo en el hospital durante una semana. De hecho, fue solo ayer, su séptimo día recuperándose del rechazo del complejo del clan, que se enteró de que tanto su madre como su hermana habían abandonado la aldea por asuntos del clan por un tiempo indeterminado. Había tratado muchas veces de distraerse de los pensamientos de su partida, pero fue inútil al final. Sus pensamientos siempre se dirigían hacia ellos, los dos soles que se encontraban en el centro de su universo. No. Se había sentado. Se habían ido ahora. O bien los soles se habían ido o, mientras los orbitaba, había salido disparado hacia la oscuridad del espacio, perdido por su luz reconfortante. No sabía qué explicación preferiría. Bueno, eso explica por qué Naruto no vino conmigo a la academia hoy. Debería haber encontrado eso extraño teniendo en cuenta cuánto quiere ser una shinobi. Intentando una vez más librar su mente de tales pensamientos, reanudó su mirada, tratando de descifrar las marcas en su brazo a pesar de no haber sido entrenado en focas. No, eso es lo que Kaasan va a pasar con Naruto mientras se vayan. Soltó una maldición rápida que había escuchado a uno de los amigos de Kurenai decir cuando su mente volvió a ellos. Era un poco más fácil distraerse con su siguiente pensamiento, pero eso hizo muy poco para sentirse mejor. ¿Dónde está Kurenai Ne? De todos modos. Seguramente ella habría venido a verme al menos, y habría esperado que mi madre me dejara a su cuidado si supiera que se iría por lo que podría ser varios años. Se dejó escapar un profundo suspiro. Incluso si fue asignada a vigilarme, no estoy seguro de que se alegrará. Por eso no le gusta tanto Naruto, pero en realidad no trata de ocultarlo cuando se trata de mí. No era difícil ver que ella lo odiaba, y él realmente no podía culparla. La mujer de ojos rojos vio a su madre como suya, y con el nacimiento de él y su gemelo había perdido la mayor parte de la atención de Kusina. No les gustaba eso, pero hizo un esfuerzo por ser cortés con su hermana, a quien esperaba moldear en su propia hermana, o tal vez incluso en su hija. Realmente no se notaba con esa mujer. No ayudó a su caso que no solo tenía los rasgos faciales de su padre, su propia figura paterna, sino que era, como su padre, un hombre Kurenai. Siempre había tenido problemas con los hombres, nunca se sentía mal o cómodo en su presencia, y para ella no era diferente, a pesar de parecerse a su padre en tal grado. Solo se había sentido cómoda con Minato, y probablemente no estaría muy lejos suponer que había albergado sentimientos por el hombre mayor. De hecho, el hecho de que él le recordara el interés amoroso que ella perdió tampoco le daría ningún punto en su libro. Demonios, con su absoluta falta de suerte de Uzumaki, no se sorprendería si ella sintiera que su propia existencia se estaba burlando de ella, quitándole todo lo que tenía en su vida. En ese caso, tal vez sería mejor si no interactuaban, especialmente cuando su madre y su hermana se habían ido. Realmente solo lo intentó por ellos, sin ellos sus interacciones podrían agriarse rápidamente. Entonces, por el bien de ambos, y por el bien de Naruto y Kusina, la evitación mutua debería ser el mejor curso de acción. Usando su mano izquierda, masajeó suavemente el puente de su nariz. Pensamientos como este no lo llevaban a ninguna parte. Su brazo capturó su atención nuevamente, frunciendo el ceño. El sello en sí, evidentemente, ya había estado allí, en lugar de ser el resultado de la puerta del complejo. Sin embargo, la puerta lo había hecho visible. Probablemente habría aparecido si alguna vez se hubiera centrado en ello, pero no había sido completamente consciente de su existencia. La canalización de grandes cantidades de chakra estaba casi garantizada
nada para revelar la presencia de un sello, incluso aquellos que sellaron el chakra nunca había intentado canalizar grandes cantidades de chakra a sus brazos por ninguna razón, por lo que era comprensible que no lo hubiera sabido de esa manera. Las dos preguntas que quedaban, entonces, eran ¿qué era? ¿Y quién sabía de eso? El Hokage en funciones, Sarutobi Hiruzen, parecía sorprendido por eso, diciendo que se parecía a algo que había visto antes y luego procedió a disculparse, sin duda para tratar de descubrir qué había aparecido en su carne en este punto. Todo lo que sabían era que de alguna manera estaba conectado a la marca de maldición del Shinigami, que estaba en el lado izquierdo de su pecho. Teniendo en cuenta ese hecho, probablemente estaba relacionado con el sellado del Kyuubi no Kitsune, que actualmente residía dentro del sello 8 trigrama en el abdomen de su hermana conocido por la mayoría dentro del pueblo. Su hermana sirvió como la jaula del poderoso Biju conocido por muchos menos, él era el director. El sello de su hermana no era tanto un sello, sino una dimensión de bolsillo anclada a este mundo por su sistema de chakra, manteniendo al Kyuubi en algún lugar donde pudieran vigilarlo. Era la marca de maldición en su pecho que era el sello en este caso, manteniendo al zorro gigante dentro de esa dimensión usando el poder del Shinigami que lo había marcado con su toque. Pero este nuevo sello estaba conectado de alguna manera, y no estaba seguro de por qué. Lo primero que pensó fue que era la clave del sello de los 8 trigrama, pero aquellos que estaban completamente informados sobre el sellado sabían que Minato había confiado eso a la convocatoria de sapos de Mibokuzan. Entonces, con esa opción eliminada, su segunda suposición fue que le permitiría extraer algo del chakra del Kyuubi en sí mismo. Esto le permitiría tener un impulso en el combate, almacenar energía extra para emergencias o tal vez absorber cualquier chakra que su hermana comenzó a filtrar. Fue una conclusión lógica, especialmente teniendo en cuenta que 2 días después del accidente, su curación se había acelerado rápidamente debido a los rastros del chakra de Kyuubi sobrealimentando su curación Uzumaki, pero incluso eso se sintió mal. El chakra, por ejemplo, no parecía originarse de este nuevo sello, sino más bien de la propia marca de maldición del Shinigami. También hubo un llamado, sintió, en lo profundo de su ser, una voz susurrante que no pudo distinguir por completo, pero sí sabía que, aunque no provenía del sello, su sello parecía reaccionar. Ahora que lo pienso, la voz vino de la marca de la maldición, al igual que el chakra del Kyuubi. ¿Podría haber sido el Kyuubi llegando a su alcaide por alguna razón? Tendría que ser examinado en algún momento en el futuro cercano, por supuesto. Eso planteó una última pregunta. ¿Estaba este nuevo sello reaccionando al Biju, o el sello de su hermana? O, lo que es más importante, ¿por qué? Liberado del cuidado del hospital, Naruto no sabía qué hacer a continuación ahora, sin amigos, sin familia, 2.000 yenes, y la ropa que sobrevivió a su encuentro con el complejo del clan, que equivalía a su ropa interior y pantalones con rasgaduras menores en la parte inferior. De repente se quedó sin hogar, hambriento y solo. Debería ir a la academia por el resto de la tarde, pero sin la ropa que tenía, probablemente lo enviarían a una casa que no tenía. Podía intentar mendigar, pero era conocido como el hijo de Kusina, probablemente asumirían que solo estaba tratando de conseguir algo de dinero para gastar, así que eso no funcionaría. Además, si recordaba algo que su madre le había dicho alguna vez, era que Uzumaki no rogaba. Por lo tanto, tendría que encontrar alguna forma de mantenerse a sí mismo sin habilidades, poca experiencia haciendo ningún tipo de trabajo y sin la fuerza de trabajo físico. Quizás el trabajo honesto no era una opción en este caso. No, soy mejor que eso. Pensó, sacudiendo la cabeza, pero una pequeña parte de él habló de otra manera. Vas a ser un ninja, decía. También podrías acostumbrarte al trabajo deshonesto. Esa es solo mi hambre hablando, se aseguró. Naruto resolvería algo a corto plazo, y cuando eso se solucionara, buscaría una solución a largo plazo. Todo estaría bien. Demasiado pronto, tal vez, había hablado previamente. Ahora, envuelto en una tela marrón áspera con una bufanda improvisada que ocultaba su rostro, buscó un objetivo. Podría ir directamente de la fuente, tomar lo que necesitó, reflexionó el pelirrojo, o podría adquirir los medios para obtenerlo en otro lugar, reduciendo las posibilidades de ser descubierto. Él suspiró. No puedo creer que solo logré 2 días antes de ser reducido a esto. Pensó con disgusto, sacudiéndose su odio hacia sí mismo. Continuó contemplando objetivos oculto como estaba. Era poco probable que lo vieran antes de hacer su movimiento. La sombra de un edificio lo cubrió mientras se agachaba sobre un techo bajo. Más habitaciones se extendieron por encima de él, lo que significa que pasar Shinobi se cruzaría justo sobre él, y el techo se extendía lo suficiente hacia la carretera principal del mercado de Konoha para que la gente se vería en apuros para distinguirlo mientras no supieran su ubicación.
Un shinobi tendría mucho dinero en ellos, pero las posibilidades de que lo obtenga y me escape son pocas. Los civiles no llevan mucho debido al ninja, manteniéndolo a salvo dentro de los bancos hasta que sea necesario, por lo que necesito encontrar a alguien que se haya retirado del banco, o alguien lo suficientemente arrogante como para sentirse seguro. Pasaron 2 horas y media antes de que descubriera una posible marca. El hombre no era pequeño, una montaña de músculos andantes, y se llevaba con confianza. Los tatuajes cubrían casi cada centímetro de su piel visible y parecía bastante satisfecho consigo mismo. Una rápida mirada al edificio que había dejado reveló un bar. ¿Bebiendo tan temprano? No, no solo beber, debe haber estado jugando en la parte de atrás. Debido a que a Shinobi le gustaba operar de noche, los de mala reputación tendían a manejar sus vicios durante el día, ya que era justo antes del mediodía. Este hombre probablemente había terminado el día y estaba listo para disfrutar de sus ganancias durante las próximas 2 horas antes de retirarse a su guarida por la noche. Después de decidirse, acechó con cuidado a su objetivo elegido, con cuidado de permanecer entre el mundo de la azotea de los shinobi que regresaban y la guardia ocasional y las multitudes civiles que se encontraban debajo. Era demasiado sospechoso para ninguno de los dos. El barrio rojo, no me sorprende. A pesar de la hora temprana del día, el distrito de la luz roja estaba lleno de actividad a medida que los ciudadanos más cutres realizaban negocios menos que sabrosos. Ciudadanos chiflados como el que estaba siguiendo y, considerando lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer, probablemente ahora también encaja en esa categoría jodidamente fantástico. Su marca se acercó a una de las muchas mujeres provocativas en la calle, sin duda buscando disfrutar sus ganancias al máximo. La mujer echó un vistazo a la cantidad que el hombre tenía en su bolso antes de engancharse a su brazo, más que feliz de aliviarlo. Esto lo hizo un poco más difícil, pero al mismo tiempo, la guardia de su objetivo había caído sustancialmente. Él iba a ser un shinobi, podría trabajar con esto. Después de todo, era solo un civil y una paloma sucia. ¿Qué puede salir mal? Una cuna, una vieja en eso, era todo con lo que tenía que trabajar. Tendría que ser suficiente. Intentaría cortar la bolsa primero, pero si eso no funcionaba, lo apuñalaría y saldría corriendo. Esperemos que el dolor afloje el agarre del hombre con una oración silenciosa a la dama suerte por la buena fortuna y otra a la muerte con la esperanza de ser igual de rápido y silencioso. Naruto reprimió sus nervios y se dejó caer a menos de medio metro del hombre mientras la pareja se dirigía por un callejón a un motel deteriorado ubicado fuera de la carretera principal. El hombre demostró ser más consciente de lo que parecía, girando para encarar al mocoso que había aparecido de repente. En consecuencia, la bolsa debajo de su brazo ahora era mucho más accesible. Mientras lo buscaba, Naruto intentó las correas que se habían colocado sobre el hombro izquierdo del hombre. El hombre tenía otros planes y la bota que Naruto llevó a la cara lo hizo muy conocido. Che, maldito mocoso, ¿crees que puedes echarme una gota encima, eh? Te enseñaré una o dos cosas. El hombre gritó mientras se movía hacia el niño en recuperación. Naruto recuperó sus sentidos rápidamente, pero evidentemente no fue lo suficientemente rápido. Recibió un puño sólido en su estómago por su esfuerzo. Mierda, esto no va a terminar bien. Agarrando el brazo del hombre con una mano, agradeció a los dioses que había logrado mantener un firme control sobre su cuna y su primer golpe fue hacia el brazo, que fue desgarrado violentamente, y mientras el hombre sostenía su nuevo corte y arrojaba una serie de maldiciones venenosas que Naruto continuaba, colocando su espada dentro de las entrañas del hombre. Lamentablemente, no sería tan fácil. Con un poderoso rugido, la musculosa montaña cargó, golpeando a Naruto contra la pared. Si bien se había mantenido hasta el momento, eso fue lo último que su disfraz pudo tomar, ya que su bufanda se agrupó a sus pies y su capucha fue arrancada de su cabello rojo. ¿Eh? ¿El mocoso de Uzumaki? ¿Qué, tu puta madre no te dio suficiente dinero de bolsillo hoy, muchacho? Preguntó el gigante antes de escupir a los pies del niño. Bueno, no importa ahora. Eliges mal cuando me dejaste tu marca, y perdiste cualquier posibilidad de escapar con una buena paliza y una lección aprendida cuando alojaste esto. Sacó el kunai y lo arrojó a Naruto, golpeándolo en el hombro izquierdo. En mí. Di tus oraciones, tonto, este es tu fin. Se agachó y lo agarró por el cuello, agarrando al kunai. Para terminar el trabajo estaba mal preparado para el pequeño pie que hizo contacto con su virilidad. Dejó caer al niño con un aullido, cayendo temporalmente de rodillas, pero ya era tiempo suficiente para que Naruto se pusiera en una posición favorable. Con la adrenalina bombeando por sus venas y su vida en la línea, no dudó cuando una voz gritó: acaba con él.
Su pie se movió en un instante, pateando su bufanda hacia él y el niño no perdió el tiempo girando hacia atrás y envolviéndolo alrededor del cuello del hombre, tirando con fuerza mientras el hombre luchaba por respirar. El shinobi estaba preparado para tomar su primer asesinato. El kunai salió con bastante facilidad, goteando sangre por todo el suelo, pero ignoró el dolor punzante que le causó la eliminación y, en cambio, ayudó al kunai a manchar aún más el suelo. Con un movimiento rápido, el kunai fue hundido a través de la bufanda y dentro de la carne suave del cuello del hombre murió, incapaz de pronunciar un sonido, y un Naruto mentalmente exhausto se desplomó momentáneamente sobre sus rodillas en la parte posterior del cadáver. Su momentáneo respiro fue interrumpido por un sollozo ahogado y aterrado. Dejó que sus ojos vagaran hacia la fuente, medio en guardia y medio listo para quedarse dormido, donde se arrodilló teniendo en cuenta que estaba encima de un cadáver. Ese era un curso de acción menos que deseable, pero realmente no podía encontrarlo dentro de él para preocuparse. Oh, sí, se olvidó de ella. La dama de la noche, o, más bien, en este caso, la dama de la madrugada, estaba apoyada contra una pared, con lágrimas en la cara mientras lo miraba con miedo. Dando un suspiro cansado, se levantó y recogió su botín. ¿Es esto realmente todo lo que vale la sangre? Quería sentirse mal por lo que acababa de hacer, pero realmente no podía encontrarlo dentro de él. Este mundo realmente es matar o morir, reflexionó, alejándose de la mujer y comenzando a bajar por el callejón. Necesito este dinero. Desafortunadamente, él estaba en el camino. Ella también necesitaba ese dinero. Otra parte de él le recordó el pauso frunciendo el ceño, miró por encima del hombro a la mujer aterrorizada. No era hermosa, especialmente con las lágrimas que corrían por sus mejillas y el barro que cubría la ropa que había rasgado cuando se había caído, pero tenía un atractivo bastante simple que el niño de 8 años realmente no podía negar. Tenía el pelo rubio corto, probablemente para que le fuera más fácil de mantener, y ojos esmeralda vibrantes a juzgar solo por el color del cabello. Probablemente era del clan Yamanaka. No había muchos dentro de los clanes que no fueran shinobi, pero de vez en cuando nacía uno que no tenía el deseo o la aptitud para hacerlo. Por lo general, no fueron bien recibidos ni siquiera por sus propias familias. Lo más probable es que este trabajara como prostituta. Su figura era promedio, con senos de copa B y una cintura estrecha que se ensanchaba ligeramente en las caderas. La piel clara estaba bastante limpia, o lo habría estado si no se hubiera caído al suelo fangoso. Ella no era nada especial, pero ciertamente era lo suficientemente guapa como para distraer a un hombre de sus problemas mundanos cuando estaba en su compañía. Había algo en ella que lo llamaba. No estaba seguro de si eran las lágrimas o el miedo que mostraban sus ojos. Tal vez era como temblaba en el barro y la mugre, pero su joven corazón no pudo evitar acercarse a ella. No veía razón para no hacer lo mismo. Volviéndose hacia ella, caminó hasta estar de pie junto a ella, mirando su temblorosa forma. Arrodillándose a su lado, metió la mano en su bolso y sacó lo que fácilmente era un buen 90.000 yenes. Aquí, instó, es justo que te corten, ya que maté a tu cliente. Ahora que sabía que él no quería hacerle daño, la confianza pareció precipitarse en ella. Había pocas dudas de que ahora era de sangre Yamanaka. Lo que es justo, pequeña, sería si reemplazaras a mi cliente. No soy un caso de caridad, ¿sabes? No acepto nada para lo que no trabajo. Su voz era sorprendentemente suave y melódica, pero tenía un tono casi arrogante que momentáneamente lo tomó por sorpresa. Recuperó la compostura y respondió lo mejor que pudo. Tengo 8. Ella rió. Ambos acordaron guardar la conversación para otro lado. Le había dado su capa improvisada para que se limpiara todo el lodo que pudiera antes de volver a ponerla, decidido a mantener oculta su identidad. Del mismo modo, la bufanda ensangrentada estaba una vez más envuelta alrededor de su cara, llenando su nariz con el sabor a cobre. Lo ignoró y, en su lugar, siguió a la prostituta rubia mientras ella lo conducía a una pequeña y pintoresca restricción que se encontraba fuera de la carretera principal, lo que permitía una pequeña apariencia de privacidad. Mientras tomaban un asiento sombreado en una mesa en su comedor exterior. Ordenando, los dos tomaron un sorbo de té, aunque Naruto tuvo algunos problemas cuando se trató de eso, y esperaron en un cómodo silencio a que llegaran las comidas. El bullicioso distrito de mercado cercano de Konoha dejó un agradable zumbido en el aire de la tarde. Después de haber servido y comido sus comidas, se reanudó la discusión aplazada. Como decía antes, comenzó Naruto, es justo que obtengas parte del dinero que le robé a tu cliente. Por todos los derechos, sería tuyo lo suficientemente pronto. Y como dije, pequeño shinobi, en realidad no tuve la oportunidad de ganar ese dinero. Si quieres que lo tenga, contrátame. Incluso tan joven como eres, conozco algunas maneras para que tengamos algo de diversión. Él le dirigió una mirada extraña en respuesta, provocando otra risa de la mujer.
Mira, hizo una pausa, esperando su nombre, que ella facilitó con bastante facilidad. Tatsuki, anteriormente Yamanaka Tatsuki. Continuó Naruto. Mira, Tatsuki-san, ambos sabemos que te lo habrías ganado y, como mencionaste, te quité la oportunidad de ganarlo. Considera esta tu justa compensación. Hablas palabras bonitas, chico, sorprendente para alguien que dice tener 8 años, sonrió, pero no retrocederé. Si estás tan decidido a darme un corte, demuéstramelo, contrátame por el día y ambos podemos ir por caminos separados, satisfechos. Sacudió la cabeza. No estoy haciendo eso, Tatsuki-san, no ahora, así que, en cambio, ¿qué tal si hacemos un pequeño trato? Su interés se despertó cuando se inclinó cerca, logrando cruzar la mayor parte de la pequeña mesa para que su rostro estuviera incómodamente cerca del suyo. A pesar de haber estado cubierta de barro no una hora antes, olía muy bien. ¿De qué tipo de trato estamos hablando? Pago por adelantado. Respondió el pelirrojo. Te doy tu parte legítima ahora, y te doy un poco más para una reserva. Cuando sea un poco mayor, te buscaré para reclamar tus servicios. Dejando que un ceño pensativo cruzara su rostro, se echó hacia atrás y cruzó los brazos debajo del busto. Después de un momento, ella le dirigió una sonrisa sensual. Muy bien, chico, me gusta tu estilo. Ya tienes un trato. Dio un suspiro de alivio y retiró los 90.000 yenes originales que había planeado darle antes de lanzar 10.000 yenes adicionales. ¿Será esto suficiente? Fue su consulta. Su sonrisa solo creció cuando rápidamente lo contó por sí misma. 100.000 yenes y puedo hacer que un chico sea tan lindo como tú. Siento que estoy obteniendo el mejor trato por primera vez en mucho tiempo. Entonces tenemos un acuerdo, ¿debemos sacudirlo? Algo dentro de él se sintió extraño, aunque no del todo desagradable, mientras ella lo miraba hambrienta. Ella sacudió la cabeza y soltó una carcajada que hizo que su corazón se acelerara por razones que él no podía comprender. No, amor, tengo una mejor manera de cerrar nuestro trato. Caminando alrededor de la mesa, ella lo sujetó por los hombros y se inclinó para capturar sus labios con los suyos. Después de unos momentos, ella empujó más lejos, invadiendo su boca con su lengua. Alejándose, besó su frente y se dio la vuelta para irse. Un Naruto sin aliento, todavía tratando de comprender lo que acababa de pasar. Te veo por ahí, Naruto-kun, y recuerda, ¿entiendes eso? Ella hizo un breve gesto hacia su cuerpo antes de continuar. Y mucho más cuando vengas a buscarme. No hagas esperar a una chica por mucho tiempo. Le dio un último guiño antes de pavonearse. No pudo evitar seguir el balanceo adicional que ella puso en sus caderas. Maldición, él frunció el ceño rápidamente cuando se dio cuenta de que ella sabía su nombre. Debe haber escuchado que ese tipo me llama Uzumaki. Aquí esperaba mantener eso en secreto. Ahora que ella sabe mi nombre, probablemente no podré escapar sin reclamar esa noche que reservé. Tengo la sensación de que ella me perseguiría y exigiría que le proporcionara el trabajo por el que le había pagado. Su orgullo no exigiría menos. A pesar de su irritación, no pudo evitar pensar lo último en eso. Con cariño, ella se había ganado un lugar en la lista de personas que le gustaban, seguramente disfrutaría pasar tiempo con ella como amiga. Por supuesto, ella nunca los dejaría ser amigos hasta que él se hubiera acostado con ella. HMPH, eso sería un comienzo extraño para una amistad, estoy seguro. Por otra parte, si conseguirla como amiga es el resultado de una noche con ella, sonrió al espacio que la había visto ocupar por última vez. La idea de obtener lo que pagué no parece tan mala. La idea inundó su alma. Fue indescriptible, una paz tan deliciosa que no pudo evitar soltar una breve carcajada. No esta noche, gracias a los dioses, no esta noche. Durante 2 semanas, sus sueños habían estado plagados de un cielo de 2 soles, que lo fulminaba con la mirada mientras se hundía en el océano del olvido, pero esto era diferente. De ninguna manera fue agradable, pero tomaría lo que pudiera conseguir durante esta noche. Solo, había escapado de los ojos esmeralda y azul, cabello como el atardecer y cabello como el mediodía, piel suave y pálida como las nubes, había estado oculto de su rostro en este nuevo santuario, y estaba agradecido por eso. El agua fría y turbia de un gris insalubre salpicaba sus pies estacionarios, instándolo gentilmente a adentrarse en este mundo. Con una sonrisa suave y triste, lo siguió a través de las habitaciones de este sótano inundado, a lo largo de paredes de color amarillo, desmoronándose y bajo la luz parpadeante ocasional o el agujero a la superficie, a través del cual vino el rayo de sol disperso ocasional. Me protege de ellos, pero, sin lugar a dudas, todavía están allí.
Incluso ese pensamiento superficial fue suficiente para arrastrar recuerdos con los que preferiría no lidiar y, en respuesta, la penetrante luz del sol aumentó en intensidad, quemándole la carne casi tan pronto como pasó cada rayo de luz con un silbido cayó, salpicando el agua helada sobre la carne enrojecida para ayudar a calmar el dolor. El olor a descomposición lo atrapó con fuerza, pero fue ahogado por el dolor que retrocedía rápidamente, dejándolo jadeando en la suciedad, agarrando un brazo, medio derretido, contra su pecho. Kaasan, Imoto, ¿por qué duele tanto pensar en ti? Habían pasado 2 semanas desde su partida y, sin embargo, su corazón todavía le dolía dolorosamente en el pecho durante el día. No estuvo tan mal, 1.000.000 de distracciones y otras preocupaciones sirvieron como un amortiguador para reducirlo a un latido sordo más fácilmente ignorado por la noche. Sin embargo, no había escapatoria bajo esa mirada vigilante de la luna, o dentro de los brazos agridulces de Himnos. Sus sueños estaban plagados de ellos, sus 2 soles, sus 2 ángeles e incluso las sonrisas más dulces que adornaban sus rostros dejaron su alma gritando en dolorosa agonía, una canción miserable de miseria y desesperación, dolor y pérdida, y lo peor de todo. Una desesperanza vacía que roía su corazón un poco más cada día. Eso no significaba nada por las noches en que sus sonrisas desaparecerían, reemplazadas por sonrisas crueles o ceños fruncidos de asco. Esas miradas solo le recordarían las preguntas que aún persistían, sin respuesta. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué me encerraron fuera de la casa? ¿Volverán? ¿Me aman? ¿Realmente me odian? No pudo aguantar más mientras lanzaba un gemido que sacudió los cimientos de este extraño mundo que induce a la memoria, antes de ser reducido a sollozos sofocantes que sacudieron su pequeño cuerpo mientras yacía temblando en el agua helada. No pudo evitar pensar que habría sido mejor para él si el chakra del Kyuubi lo hubiera acabado esa noche. Otro estremecimiento sacudió su cuerpo, la pena la tocó de maneras que, aunque inquietantes, no eran completamente desagradables. Había una amarga y dulce cualidad en su sufrimiento, su dolor, y con cada segundo su asco hacia sí misma crecía un poco más. Un suspiro atravesó los suaves labios rubí, su cabeza descansaba perezosamente contra los barrotes fríos de su prisión. Sus delicados dedos agarraron las varillas de hierro con más fuerza cuando otro sollozo llegó a sus puntiagudas orejas, sus labios se fruncieron. Durante años había residido dentro de este nuevo sello, cada vez más utilizado para la incomodidad única que proporcionaba a diferencia de los 2 anteriores, donde estaba dolorosamente atada en su forma liberada. Ahora no podía soltarla, atrapada en este sótano parecido a una alcantarilla en su forma predeterminada, humana, cuando ella, y posiblemente el sello, sabía que sería mucho más soportable dentro de su forma de zorro. Una vez más, un sollozo entró en su habitación, diciéndole que el niño aún no se había movido, y encontró que su mente se desviaba a los pensamientos sobre él. Ella sabía de él, por supuesto, estaba allí cuando fue concebido, había estado con él cuando pasó de ser un nuevo a un pequeño humano, y ella había estado allí cuando él y su hermana habían sido traídos al mundo. Si ella fuera honesta consigo misma, no le gustaba mucho esa parte. Se había acostumbrado a sentir a esos 2, y había cierta camaradería con los 3 atrapados dentro de su carcelero actual, pero luego se habían ido. Hubo un vacío que siguió a su partida, seguido rápidamente por amargos celos. Y luego, como ellos, una vez más la trajeron al mundo. Se había sentido culpable por estar tan enojada con los pequeños simios sin pelo con los que había pasado 9 meses. 2 ojos rojos habían convertido esa culpa en una nueva ira, y esa ira en ira. Antes de darse cuenta, había asesinado a miles y destruido una buena parte de la aldea que la había mantenido en prisión durante las últimas décadas. Ella había estado bastante complácida. Y luego fue, una vez más, sellada en una mujer Uzumaki. Había más en eso, por supuesto, porque el hombre que la selló no era Uzumaki y estaba exhausto por sus esfuerzos por defender a su amada aldea como tal. No habría sido capaz de sellarla por completo dentro del sello 8 trigrama, incluso con la ayuda del ser conocido como Shinigami, simplemente no había suficiente espacio. Bueno, había suficiente espacio, pero no lo suficiente para que él pudiera sellarme dentro. De hecho, ella había encajado perfectamente dentro del espacio, tan perfectamente que la puerta al sello no habría podido moverse en su lugar, quedando colgando delante de ella dentro del sello. Hubiera sido un juego de niños para ella liberarse. Namikaze Minato había sido más inteligente de lo que ella le había dado crédito. No había intentado usar el sello para mantenerla encerrada, sino que lo había usado puramente como un contenedor para mantenerla dentro. El bloqueo real se había colocado alrededor de la totalidad del sello 8 trigrama, hasta el punto en que debería de alguna manera lograr la proeza milagrosa de romper el primero. Ella todavía estaría contenida con la cerradura real, una cerradura que no se dejó sin vigilancia.
Ella estaba presente cuando él completó esa parte, vio cómo tenía la marca Shinigami de su hijo en el lado izquierdo del cofre del niño, dio testimonio mientras se aplicaba un segundo sello. Minato la había mirado a los ojos, clavada como estaba por el gran jefe del sapo, y reconoció su sensibilidad cuando él sonrió, y proclamó con orgullo un regalo, ya ves, de padre a hijo. Le paso mi mayor legado, mi obra maestra final. Incluso mientras el frío temor se había asentado en su estómago, ella había entendido. Ella sabía exactamente qué era eso. Pensar que realmente había logrado terminarlo había sido asombroso, tal cosa no debería haber sido posible, no tenía derecho a existir, incluso dentro de los sueños huecos de la humanidad. Fue algo que invadió el reino de los dioses mismos. Algo solo se confirmó cuando el Shinigami se erizó al ver tal sello, tan pequeño como iba a comenzar, que se colocaba sobre el antebrazo derecho del niño. Míralo, gran Kitsune, había comenzado Minato y da testimonio del que será tu alcaide. Deleita tus ojos con esta frágil inocencia y date cuenta de que con cada simple aliento que extrae, desafía los mismos reinos del cielo. Hasta el día de hoy, ella todavía no podía decidir si se estaba burlando de ella o simplemente hablando como un padre orgulloso. Pero ella sabía, independientemente, que él había dicho la verdad tanto que ni siquiera había intentado liberarse de este lugar, estaba más que desesperado. Eso es lo que la trajo aquí ahora, atrapada dentro de una jaula debajo de lo que se suponía que representara este edificio, sellada dentro de una niña, y escuchando al hermano de esa niña mientras vaciaba el dolor de su corazón en su prisión. Supongo que eso significa que ahora somos dos los que sufrimos aquí. El sufrimiento le recordó los últimos años que había pasado aquí. Sí, ella había sufrido, pero había sido más su orgullo que cualquier otra cosa. Aquí había un niño cuyo dolor llenó el sello y, si no lo sabía mejor, diría que el sello lo estaba disfrutando. Otro sentimiento la llenó, uno de calidez y felicidad, una brisa despreocupada bajo el sol del verano. De hecho, era un sol, uno de los soles que la sola idea había llevado a su alcaide a este estado rápidamente. Su propio dolor alejó ese sentimiento de ella, y con la misma rapidez volvió a pensar que él estaba aquí, deseando que su chakra acabara de terminar con su vida. Mientras su hermana vivía en las naciones elementales con su madre, estaba triste. Ahora que lo pensaba, sin embargo, el Kyuubi nunca había sentido realmente ninguna pena o dolor durante estos años hasta que se encontró conectada con su alcaide tal como la describió. Su hermana era como un sol pequeño, siempre cálido y feliz. Incluso ahora, sabiendo que habían dejado atrás a su hermano, estaba tan alegre como la primavera. Entonces, durante 8 años no había sentido nada más que la alegría de su contenedor. Siempre le había asqueado saber que su carcelero era tan despreocupado mientras estaba atrapada aquí en la oscuridad. Y luego se había estrellado contra el sello, golpeado por algunos de los chakras que habían sido desviados de ella durante años. Ella lo había llamado, sorprendida y alarmada, ya que sus sentidos se inundaron por lo que debió haber sido quemado vivo por su propio chakra. Estaba más sorprendida cuando la conexión se mantuvo, su propia parte del sello usando su chakra como medio para unir a los dos a través del espacio y el tiempo. Sus sentimientos habían procedido a fluir a través de la conexión. Confusión, miedo, tristeza y preocupación. Sintió que su adrenalina se disparaba cuando él luchó por su vida en ese arranque y fuga que salió mal, sintió su alivio y cansancio cuando terminó, e incluso sintió la pequeña chispa de esperanza y felicidad cuando conoció a la prostituta. Sin embargo, la tristeza era el sentimiento más prominente, casi la ahogaba, y aunque ella se estaba enfocando solo en sus sentimientos últimamente, la espiga ocasional de felicidad de su hermana se las arreglaría. La extraña mezcla de alegría y tristeza la tentaba, un pequeño placer culpable que nunca admitiría. Había llegado a disfrutar de su tristeza tanto por eso como por el cambio en su entorno, por lo demás estancado, pero no le agradaba el hecho de que él estaba triste, sufriendo solo cuando había pasado la mayor parte de su vida en compañía de aquellos a quienes amaba mucho más que a sí mismo. Kusina, si tan solo pudieras ver el dolor que traes a tu hijo. Había matado a millones en su tiempo y, sin embargo, soltó un resoplido al pensar. Probablemente podría ser una mejor madre para él que tú. Ella se congeló ante la idea misma era ridícula, inviable, incomprensible, pero, tal vez, solo tal vez, podría funcionar. No solo para hacerse amigo de su director, sino para ganar su confianza completa al reemplazar sus 2 soles consigo misma, para convertirse en la guía que tan desesperadamente necesitaba en este momento, para convertirse en la madre de este niño humano. Bueno, tendremos que ver a dónde va esto ahora, ¿no? Ojos carmesí brillaron misteriosamente cuando una sonrisa escalofriante separó sus labios rubí.
Sarutobi Hiruzen no estaba satisfecho, pero no podía culparlos, sin importar cuánto quisiera Uzumaki. Naruto era un civil, a pesar de su clan, y por lo tanto el hospital no tenía el deber de informarle sobre la liberación del niño. Hace 15 días el chakra del Kyuubi mezclado con su factor de curación Uzumaki lo había dejado en claro sin ninguna razón para retenerlo por más tiempo, lo dejaron ir. Sin informar al Hokage. El Hokage, que pensaba que el niño había pasado las últimas 2 semanas bajo el cuidado del hospital mientras estaba ocupado tratando de descubrir que había aplicado el Yondaime Hokage a su hijo y ponerse en contacto con su madre Uzumaki Kushina. Había sido un fracaso en ambas cuentas. Kushina acababa de salir de la capital del fuego y comenzó su camino hacia su hogar ancestral de Uzu. No había nadie a quien enviar un mensaje en Uzu, y eso significaba que tenía que enviarlo a un destino futuro y esperar que fueran allí a continuación. Ciertamente le habían dado una lista de a dónde iban a ir, pero conocía a Kushina lo suficientemente bien como para saber cuán fácilmente se distraía, especialmente cuando estaba emocionada. Lo más probable es que salte de un lado a otro de los lugares de su lista por capricho, y luego afirme que nunca especificó en qué orden visitaría las cosas de la lista. En este caso, tal cosa no era lo mejor para ella. Sin embargo, tendría mucho tiempo para lamentar sus métodos de viaje más tarde, ya que sin duda había asuntos más urgentes que atender, como su hijo. Todavía pensaba que había sido una idea tonta, irse mientras su hijo asistía a su primer día de academia, aunque fuera más sabio, especialmente después de prometer que lo recogería después. Si había 2 cosas que Uzumaki se tomaba muy en serio, eran familia y promesas de un solo golpe. Kushina había roto los 2. Él conocía sus razones, por supuesto, y las entendía, pero sabía sin lugar a dudas que tenía que haber una mejor manera de hacerlo. Dejarlo para que descubriera lo que había sucedido por su cuenta fue bastante irreflexivo y cruel. El solo pensar en él traía la otra razón por la que se sentía disgustado en este momento. Había dejado al chico con alguien, pero fue indirectamente. Kushina había esperado que el niño fuera directamente a su antiguo alumno, Bui Kurenai, a quien la mujer Uzumaki vio como otra hija. Ella no le dijo al niño que fuera con ella, no hizo que Kurenai lo recogiera en la academia, y por lo que él había reunido durante su conversación con Kurenai, ella no había recibido instrucciones para encontrar al niño, solo para cuidarlo cuando vino a quedarse con ella. El niño no había estado en casa de Kurenai, y no era difícil entender por qué cuando la mujer se movía incómoda ante la mera mención de su nombre no había duda de que el niño había percibido tanta incomodidad y, como tal, nunca pensaría en visitar a la mujer en busca de ayuda. Kushina era ajena o ignorante, ajena a la incomodidad de los dos, o ignorante al pensar que su hijo se acercaría a la amante Genjutsu a pesar de ello. Sin importar la razón, no se había ido y Kurenai no lo había buscado, incluso después de que la noticia de su rechazo violento del complejo del clan había atravesado con Konohagakure. Mono llamó a su propio Anbu personal. Localiza y recupera a Uzumaki Naruto. Si no va a venir, búscalo y repórtame su lugar de residencia actual para que pueda hablar con él. El hombre con cara de mono hizo una rápida reverencia y desapareció para completar su tarea asignada. Frotándose la cara con cansancio, Hiruzen encendió su pipa y dio un solo tirón profundo, exhalando para ocultar su cansado suspiro. Necesitaba asegurarse de que el niño estuviera bien, especialmente considerando lo rápido que se acercaba el invierno y el hecho de que nunca antes había estado solo. Lo último que quería el viejo Sarutobi era que el hijo pequeño de su sucesor muriera congelado porque su madre había sellado completamente la casa. Ella no había mencionado esa parte en el plan. De hecho, por lo que él podía recordar, la ex Jinchuriki había estado esperando que su hijo se quedara allí e ir a su estudiante cada vez que necesitaba ayuda con algo. Algo debe haber cambiado en el último minuto, o tal vez el sello simplemente no funcionó, pero Naruto sufrió de todos modos. Solo podía imaginar cómo debía haberse sentido Naruto. Dejado por su familia sin decir adiós, sabiendo que no había nadie a quien realmente pudiera recurrir. Bueno, reflexionó Hiruzen, podría haber venido a mí, aunque supongo que ir al Hokage porque te encuentras sin hogar y solo suena bastante extraño. Siempre fue un niño brillante, pensaría mejor que traer algo que consideraba poco importante para el resto del bienestar de la aldea. Antes que yo nunca estuvimos lo suficientemente cerca como para que él pensara en mí como algo más que el Sandaime Hokage. Era una triste verdad para el hombre. Siempre había estado cerca de la madre del niño y se había convertido en un abuelo sustituto del joven Naruto, pero siempre había una distancia entre él y el joven Naruto. Puede haber surgido de tratar al niño de la misma manera que a su hermana, como un niño de su edad, en lugar de como el joven maduro que era. Puede haber sido porque el niño realmente no se extendió más allá de su familia.
No necesitaba nada más en la vida, pero Hiruzen sospechaba que la distancia podría haber sido causada porque el niño no lo veía como Sarutobi Hiji como su madre y hermana, sino como su futuro comandante. En su presencia, Naruto nunca lo miraba a los ojos, siempre los mantenía enfocados en el piso o, cuando se dirigían, a la pared detrás de la cabeza del Hokage, mirando hacia adelante el joven se inclinó cada vez que se encontraron y saludó cada vez que se llamaba el niño. Tenía un aire de profesionalismo casi inquietante cuando estaba en presencia de su Kage y aunque Hiruzen pudo haber deseado más de eso de su shinobi, le dejó un mal sabor de boca a alguien tan joven que lo hizo. Especialmente considerando lo cerca que se consideraba de la familia del niño. Alejó tales pensamientos de su mente con otra inhalación profunda de humo. No es el momento de enfocarse en eso ahora, lo único que importa es que esté seguro y, si es posible, feliz. El niño no era muy niño antes de irse, probablemente tratando de ser el hombre de la casa, pero con ellos desaparecidos, me temo que su infancia será rápida de seguir. Hiruzen no quería eso, no en lo más mínimo quería que todos los niños de su pueblo disfrutaran de una educación feliz, o al menos uno en el que pudieran ser los niños que eran. 8 años sería demasiado joven para que muera un niño, y es demasiado pronto para que nazca un hombre. Hiruzen rezó para que parte de la inocencia ya desaparecida del niño aún pudiera salvarse antes de que un niño se perdiera y emergiera un hombre. No tenía mucha fe en sus oraciones. Nunca fue un niño, solo se refugió. Tal vez no sería del todo malo. Con ese pensamiento en mente, se reclinó en su silla, inseguro de si el crujido era de los muebles o de sus viejos huesos, y esperó pacientemente a que volviera su Anbu. Que tan difícil podría ser localizar a un niño, incluso si el sol se hubiera escondido bajo el horizonte. Él se rió un poco, en realidad podría ser un desafío para su Anbu, y uno que pueden o no apreciar. No importa, pensó, mirando por la ventana de su oficina el paisaje nocturno de su hermoso pueblo. Si no pueden encontrarlo esta noche, seguramente lo encontrarán en la academia al día siguiente. Iruka no se ha preocupado por un estudiante desaparecido, así que solo puedo asumir que ha estado asistiendo. En realidad, eso frunció el ceño y tuvo que preguntarse si el joven Chunin sabía que Naruto había sido liberado. Tendría que investigarlo pronto, especialmente si su Anbu no lograba localizar al niño. Sin embargo, sabía que Monkey reclutaría a todos los shinobi registrados y posiblemente incluso a un gran puñado de civiles en su búsqueda del niño antes de siquiera considerar la posibilidad de informar con las manos vacías. Es por eso que lo eligió, después de todo. Horrible, ni siquiera podía comenzar a describir cómo se sentía mientras estaba sentada en su cocina, su cena fría intacta ante ella y la única iluminación proporcionada por una pequeña y tenue lámpara que tenía la intención de reemplazar durante meses. Miserable también se queda corto. Ella reflexionó, ojos carmesí mirando por la ventana. El Hokage la había visitado a última hora de la tarde, mirando al chico que se esperaba que estuviera con ella. Se fue decepcionado, sabía que se suponía que el niño debía acudir a ella cuando no pudiera localizar a su familia, era ella quien debía darle la noticia y cuidarlo en su ausencia. Era un buen niño, pero un niño indefenso de mamá. Él no sabría cómo cuidarse solo si ella no estuviera. Y sin embargo, él no vino directamente a mí. Debo haber causado una buena impresión. Honestamente estaba un poco decepcionada cuando el niño no apareció. Seguramente ella era mejor que nada. Al enterarse de que estaba en el hospital había calmado ese miedo al enterarse de que había sido liberado y, sin embargo, no haberlo hecho venir a ella, lo devolvió. Realmente había alejado al niño así. Debería haberlo visitado en el hospital, debería haberlo recibido, pero estaba asustada, no, aterrorizada de hacerlo a pesar de lo que muchos pensaron. No era que no pudiera soportar la presencia del niño, no que la incomodara, sino que se sentía demasiado relajada y demasiado cómoda en su presencia. Fue esa sensación de tranquilidad lo que la puso en guardia. Ella solo había sentido una comodidad similar alrededor del Yondaime Hokage, quien había sido su figura paterna, pero no estaba en ningún lugar en este nivel. El puro contento que sintió en su presencia fue casi suficiente para calmarla para que durmiera sola y poderosa. Jounin Kunoichi o no, era un niño adorable. No podía pensar en nada mejor que usarlo como oso de peluche para las siestas después de que regresara de la academia todos los días. Ella no podía soportarlo. Se suponía que era una de las kunoichi más poderosas de Konoha, una rara usuaria de genjutsu sin paralelo dentro de la aldea de la hoja y, sin embargo, aquí estaba indefensa como gatita cuando se trataba del hijo de su sensei, indefenso para el niño que ella llamó hermano. Su cálido chakra era una mezcla perfecta de Minato y Kushina, al igual que su aspecto poseía la mente de su padre y el amor de su madre, una pequeña bola de sol que trataba de apoyar a todos los que apreciaba. Ella no era una de ellas.
Esa daga perforó profundamente su corazón. Había poco más que ella quisiera que ser su hermana mayor, o su tía, o su segunda madre, algo realmente ella solo quería poder ayudarlo, ser una de sus personas preciosas y, sin embargo, no pudo relajarse en su presencia, incapaz de combatir sus instintos shinobi traidores que gritaban cualquier cosa que pueda bajar la guardia tan fácilmente es un peligro, una amenaza, algo que debe eliminarse. No podía contar las muchas veces que se había visto obligada a restringir su reflejo para atacarlo. No sabía con qué frecuencia se vería obligada a devolver el kunai que estaba a punto de arrojar y eliminar por completo todas las armas de su persona solo para permanecer en la misma habitación que él, pero probablemente lo hizo. No era tonto, sabía que a ella no le gustaba estar en su presencia, aunque probablemente no conocía sus razones, y también era perceptivo mucho más allá de sus años. Sabía que él la había visto apenas detenerse de arremeter contra ella en más de una ocasión. Demonios, probablemente los había visto a todos. Pero también era un niño, quizás no tanto en mente, sino en cuerpo y experiencia. No podía saber que tenía tal efecto en ella, o incluso porque, todavía no tenía instintos shinobi propios. Solo vería a una mujer que no podría soportar su presencia hasta el punto de que tendría que contenerse físicamente para que no lo matara dentro de su casa. El pensamiento solo la hizo llorar. ¿Por qué no puede usted ver que yo no quiero hacerte daño, que yo no te odio? Solo quiero estar allí para ti, quiero ayudarte. ¿Por qué no me dejas? Ella sabía que no era él no la mantenía alejada, y ella sí siempre darle miradas desdeñosas y darle el hombro frío con la esperanza de alejarlo para que no tuviera que lidiar con el problema. Tal vez había funcionado demasiado bien. Ella no quería hacerlo en primer lugar. Si hubiera pasado más tiempo con él, me hubiera acercado a él, le hubiera dado la orientación y el apoyo que hubiera necesitado de un hermano mayor, probablemente ya estaría acostumbrado a su presencia. Probablemente podría estar sosteniéndolo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero se detuvieron rápidamente cuando ella reprimió sus emociones. No tengo derecho a sentarme aquí compadeciéndome por no tenerlo si todavía no puedo ir a buscarlo. Ni siquiera sé cómo ha estado viviendo últimamente. La imagen de Naruto acostado en una caja en un callejón oscuro, temblando en la fría noche de Konoha, hizo que su pecho se apretara dolorosamente. Su determinación de ir a buscarlo creció cuando se puso de pie, lista para ser lo que necesitaba ser para el niño, pero otro pensamiento perdido cruzó por su mente, dejándola congelada antes de que pudiera dar su primer paso. Ella se acercó a la caja, mirando hacia adentro para ver su piel pálida y su característico cabello rojo, pero cuando llegó, él retrocedió, presionándose lo más fuerte que pudo contra la pared del fondo. No, por favor, no me lastimes. El niño lloró reprimiendo un jadeo, sacudió la cabeza. No voy a lastimarte, estoy aquí para cuidarte. Mentiras. Él gritó, sé que me odias, quieres matarme, te he visto ir a por tu kunai cada vez que me ves. El niño gimió, las lágrimas corrían por sus mejillas y empapaban su cartón en casa. Por favor, no volveré a acercarme a ustedes otra vez, me mantendré alejado de Kaasan y Naruko-chan, sé que todos me odian, solo déjenme vivir y nunca seré una molestia para ninguno de ustedes. De nuevo. ¿Qué? Reprimió un nudo en la garganta, le temblaban las manos y apretaba el pecho como si el propio Shinigami estuviera agarrando su alma. Lo prometo, no te lastimaré, solo ven conmigo, por favor. Cuando él no hizo ningún movimiento aparte de los temblores y gemidos de miedo, ella lo agarró, agarrando con fuerza su camisa rasgada. ¡No! ¡No! Por favor, déjame ir. Se encontró frustrada cuando él se retorció y se retorció de terror, desesperada por escapar. No podía ver que ella solo quería ayudarlo. ¿Por qué no dejaría que ella lo ayudara? La frustración se convirtió en ira y su ira se desbordó cuando finalmente logró escapar de su alcance. Murta. Ella gritó, si quieres mantenerte alejado, me lo pone más fácil. Se giró y comenzó a alejarse con un resoplido. Antes de escucharlo hablar suavemente, el tono bajo y gentil era casi solemne, e instantáneamente desterró cualquier enojo dentro de ella. Ella se volvió y se congeló. Entonces, si me hubiera ido, sería más fácil para la gente. Kaasan y Naruko-chan no me querían, probablemente sería mejor si no tuvieran que preocuparse por encontrarse conmigo. No. Ella debió dejar caer un kunai en la lucha por sacarlo de su caja y reflejó alegremente la pálida luz de la luna mientras la sostenía contra su cuello. No. Él le dedicó una pequeña sonrisa, llena de una pena tan agridulce que no podía creer que fuera un niño de 8 años parado frente a ella. Al menos podré hacerte feliz. Me alegra que seas lo último que vea. No. Adiós.
Fue rápido y duro, sin dudarlo mientras se metía la punta por el cuello y se le subía a la cabeza, su sonrisa nunca abandonaba su rostro. Sin embargo, no fue la sonrisa lo que le llamó la atención, ya que su mirada amatista había capturado por completo su propia mirada de rubí. Ella no pudo apartar la mirada cuando esos brillantes orbes morados se volvieron tenues y fríos, todo rastro de luz y vida se desvaneció en la noche. Su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo. El horror frío se apoderó de su corazón y alma, una sensación de angustia tal que por un momento olvidó que estaba parada en su departamento y mirando al espacio sin gracia, ella se recostó en la silla y apoyó la cabeza entre las manos mientras lloraba en silencio. Ella necesitaba ayudarlo, llegar a él. Su imaginación la estaba traicionando, eso no iba a suceder, sabía que no lo haría, sus instintos sabían que no lo haría, los propios dioses sabían que no lo haría, pero su corazón aún temía que así fuera. Por más que lo intentó, no podía apartar de su mente la imagen de su rostro sin vida, sus ojos vacíos y su sonrisa tan triste como lo había sido antes del kunai. Fue una realización difícil lo que la golpeó. Su propia cobardía, y parecía que no podía superar los horrores de su corazón y su mente nacidos del miedo a perder a alguien que nunca había tenido la dolorosa verdad. ¿Se apocaste mi presencia, Okage-sama? Preguntó al niño, un brazo detrás de su espalda y el otro sostenido horizontalmente delante de él en el saludo estándar de Konohagakure. El Sandai me lo miró tristemente, observando la ropa que había comprado y el lenguaje corporal que mostraba el heredero Namikaze. Se habían ido la combinación de camisa blanca y pantalones cortos de carga verdes, los únicos pares restantes de ese tipo de atuendo encerrados dentro del complejo Uzumaki. Los pantalones negros de carga cubrían sus piernas, con los bolsillos repletos de artículos desconocidos para el Kage, metidos cuidadosamente en botas bastante poco shinobi. Las botas no eran nuevas, probablemente se encontraron descartadas o dentro de una tienda de segunda mano alrededor del pueblo. Una ajustada camisa azul abrazaba la delgada figura del niño, probablemente unas 3 tallas demasiado pequeñas, pero hizo su trabajo lo suficientemente bien. Las mangas se habían ido, y si originalmente había venido sin ellas o si Naruto se había encargado de cortarlas, el viejo Sarutobi no podía discernir. Había un solo guante azul, muy parecido a los preferidos por Jounin, que llevaba en la mano derecha, debajo de la cual una tela blanca subió por el brazo del niño y desapareció dentro de la camisa, envuelta con fuerza para ocultar el extraño sello que llevaba usada horizontalmente en la parte baja de su espalda. Había una bolsa cilíndrica que probablemente llevaba todas las posesiones mundanas del desafortunado niño. El Sandaime sabía que, en lugar de permanecer inactivo, la mano izquierda del niño, la que estaba detrás de su espalda, probablemente descansaba dentro de la bolsa, lista para tomar algún tipo de arma que había encontrado en las últimas 2 semanas. Considerando lo comunes que eran por aquí, probablemente era un viejo kunai arrojado por su dueño anterior. Por supuesto, al ser un pueblo shinobi, el dueño anterior sabía dónde lo habían dejado, por si acaso. Lo hice, Naruto-kun, cuando supe que te habían dado de alta del hospital tan pronto y que no te habías quedado con Yui-san, me encontré preocupado por tu bienestar. Aunque pareces estar bien por tu cuenta, para mi placer y sorpresa. El niño asintió con la cabeza en señal de gratitud, su cuerpo todavía enroscado y listo para salir corriendo. Al principio, Hiruzen había pensado que era extraño, especialmente cuando el lenguaje corporal del joven le mostró que estaba listo para saltar hacia el escritorio, pero lo entendió una vez que recordó que había abierto su ventana esa mañana. Para disfrutar del aire de la mañana era un buen plan, o tan bueno como el de un civil. Había muchos menos ambú fuera del edificio, y las posibilidades de desaparecer entre la multitud de personas eran bastante buenas, incluso con su cabello único. Por supuesto, que giraba en torno a conseguir más allá de él, el dios de Shinobi, así que quizás no tan grande a menos que, reflexionó, había estado planeando usar la sorpresa para escapar en caso de que necesitara escapar. Era mejor, entonces, si el niño pensaba que tal vez fuera necesario, evitar que supiera que estaban cerca de él. Tal conocimiento podría fácilmente hacer que se sintiera como un animal enjaulado. El niño tuvo suficientes problemas sin eso. Y luego su ambú tuvo que joderlo todo. Había sido consciente de ello, o por supuesto, con las manos cubriendo las partes inferiores de sus caras, tratando de no reírse del niño que estaba tan listo para huir. Monkey, escondido en la esquina del techo, había aprendido lo suficiente sobre el niño veloz cuando trataba de luchar contra él, por lo que la situación le pareció divertida. Bear, que estaba cerca de la puerta, estaba tratando de no reírse de lo mucho que parecían gritar Rocky y Shinobi. A pesar de ser un civil inexperto, Kat, observando desde detrás de su Kage, tuvo que reprimir sus risitas, encontrando que Naruto y sus gestos eran absolutamente adorables para un niño tan lindo. Tal vez se habían vuelto laxos en estos tiempos de paz,
O se habían vuelto demasiado confiados en el rudimentario genjutsu que los ocultaba, pero en cualquier caso, no estaban tan callados como pensaban. Al instante, los ojos de Naruto se dirigieron a los 3 lugares que ocupaba el Anbu, sacando su kunai y girando su espalda hacia la ventana para mantener los 3 lugares a la vista en un solo movimiento suave. Su brazo derecho permaneció en su saludo incluso cuando el kunai fue llevado a su lado por su izquierda. Retrocedió lentamente, con los oídos tensos por los ruidos que se habían interrumpido repentinamente, dejando solo un silencio horrorizado a su paso. Okage-sama. Llamó al niño, su voz salió clara y nítida a pesar de la pizca de nerviosismo que temblaba en su interior. 3 incógnitas dentro del perímetro, identifica a tus parientes. Era viejo, incluso arcaico, y el viejo Sarutobi se encontró desprevenido por el uso del heredero Namikaze de esa línea desde la época de los clanes en Guerra Kusina. Debe haber guardado libros sobre tales temas dentro de la biblioteca compuesta teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que pasó allí. Era natural que Naruto, que pasó la mayor parte de su infancia pegado a su pierna, leyera mucho a pesar de su corta edad. Okage-sama. Fue una última llamada, una última advertencia. Esto no fue una solicitud, sino una orden. Si hubieran sido un enemigo común, el Kage habría respondido inmediatamente de forma negativa. Si fueran los shinobi de Hiruzen, habría respondido afirmativamente. Al no responder, Hiruzen los reconoció como propios, pero se negó a informar a Naruto, lo que significaba que tanto el desconocido shinobi como el propio Kage eran hostiles. Tal como están las cosas, incluso responder después de esa advertencia significaría que Naruto se mantendría especialmente cauteloso con todos los demás en la sala. Qué momento para estar estupefacto por las acciones de un niño de 8 años. Levantando una mano, explicó el Kage. Está bien, muchacho, esos son mi guardia personal. Tal como están las cosas, estoy bastante decepcionado de que se descubrieran tan fácilmente. No tienes nada que temer. El niño todavía era escéptico, con razón, pero respondió de todos modos. Entiendo, Sarutobi-sama, pido disculpas por mi reacción. Su presencia no anunciada me sobresaltó de una manera impropia como miembro del clan Uzumaki. Pido humildemente tu perdón. A pesar de sus palabras, su cabeza permaneció alta y no hizo ningún movimiento para guardar el kunai incluso cuando regresó a su posición anterior. Por supuesto, Naruto, lo entiendo completamente. Soy yo quien tiene la culpa de descuidar informarte de su presencia durante nuestra reunión. Mientras decía esto con una sonrisa en su rostro, internamente el Kage hizo una mueca. Sabía que el tono frío y muerto en el que se habían dado las disculpas era simplemente porque Naruto lo estaba citando de un libro y tratando de seguir siendo profesional en presencia de su Kage, pero se sintió mal escucharlo de un niño tan joven. También estaba la cuestión de cómo había sido abordado. Ya no era Okage-sama, sino como Sarutobi-sama, lo que significaba que el niño no lo veía como el Hokage, sino como el jefe del clan Sarutobi. Esa vacilación que tuvo cuando escuchó al niño decir algo tan inesperado le había costado a todo su clan la confianza de Uzumaki. Naruto, heredero del Namikaze, realmente era como si el joven muchacho, no, se había apagado la voluntad de fuego de un niño tan rápido, dividiendo la aldea en facciones separadas de clanes. Quizás los pueblos escondidos fueron una mala idea. En primer lugar, la idea de paz y seguridad era genial, pero debido a que era una entidad compuesta por grupos más pequeños que habían estado juntos por generaciones, los lazos de sangre eran mucho más fuertes que los lazos cuando envolvían esa placa de acero en sus cabezas. Para los shinobi, siempre había sido un clan sobre camarada. Dando un suspiro, el viejo Sarutobi decidió hacer un esfuerzo para cumplir con los gestos de Naruto. Fue bueno que lo conocieran como profesor. Sé que tú y tu clan actualmente se enfrentan a tiempos difíciles, Naruto-dono. ¿Hay alguna forma en que tus camaradas de Konohagakure, el clan Sarutobi, puedan ser de ayuda? El hecho de que no te haya informado de mi guardia fue vergonzoso y odiaría que se refleje en los miembros de mi clan. Allí, Naruto-kun, la pelota está en tu cancha, ¿en qué puedo ayudarte? Podría considerarse un poco confuso, pero esta era la mejor manera de ayudar al joven que tenía delante. Al convertirlo en un asunto de clan, tendría que elegir algo para no despreciar a un clan que intentaba hacer las paces. Eso traería vergüenza a su propio clan, o, lo habría hecho, en aquellos días. Ahora no obtendría más que el gesto grosero ocasional en la calle del que se reiría. Naruto parecía estar pensando en eso, lo que significaba que era muy consciente de lo que estaba sucediendo. Hiruzen realmente quería saber qué había estado leyendo el niño dentro de ese complejo. Era fascinante recrear las interacciones del clan de las guerras que ocurrieron hace casi un siglo, especialmente cuando su opositor político era un joven no mayor de 8 años. El profesor dentro de él estaba casi mareado. La suya es una oferta amable, gran mono de Inokuni.
En verdad, le enorgullece este árbol fuerte que se erige sobre todos los bosques del mundo. Hiruzen no pudo ocultar su sorpresa, o la mueca que vino después. El Ambu no podía creer lo que estaban viendo de su caje, pero sabía que no había sido recibido, pero crió a uno. Hablar de esa manera, ¡increíble! ¿Cómo sabe este niño de 8 años las costumbres pre-chakra? De hecho, he subestimado tanto la biblioteca Uzumaki como esta mente increíble. Otro pensamiento cruzó por su mente que lo hizo hacer una mueca de nuevo. A Danzou le encantaría conocer a un chico que se refería a Konoha como un árbol fuerte y actuaba como si estuviera en la época de los antiguos clanes. Hiruzen decidió que sería mejor evitar que se reunieran. Evidentemente, tomando la mueca de Hiruzen como una señal para continuar, Naruto continuó: estos bosques y campos están bien mantenidos por su clan, Gran Mono, y me sentiría honrado de ayudar a eliminar lo que los shinobi descuidados dejan a su paso. Solo pediría permiso para acceder a los campos para que pueda hacer mi parte en mantener este bosque y el gran árbol que gobierna sobre él. Sonaba elegante y afable, pero Hiruzen sabía lo que realmente estaba preguntando. Si hubiera sido su hermana Naruto preguntando lo mismo, sería algo así como: yo, Jiji, ¿puedo recoger todo el equipo que la gente deja en el campo de entrenamiento? Puede que le haya dicho que no, pero no sería tan fácil con su hermano. Él, Sarutobi Hiruzen, había ofrecido la ayuda de su clan y sabía que era muy probable que Naruto lo hiciera en parte para mantenerse y también para construir sus propias herramientas de shinobi que necesitaría para practicar y salir al campo una vez graduado. No podía, de buena conciencia o de buena fe, negarle a Naruto esta oportunidad. Era como él dijo, también, una gran cantidad de shinobi dejó viejos kunai, shuriken, alambres y una serie de otras cosas solo porque no podía molestarse en recuperarlos. Al menos ahora tendrían un buen uso. El viejo mono asintió con la cabeza al niño. Sería un placer darle la oportunidad de ayudar a nuestro clan en nuestro deber hacia este bosque sagrado y el gran árbol que lo vigila. Usted tiene nuestra bendición para ayudarlo como se sienta apropiado y le agradecemos su dedicación a este árbol, el hogar de madera viva que nos protege a todos dentro de sus hojas eternas. Que este lugar prospere bajo el trabajo de tus jóvenes manos. ¿Tú qué pensarías en su clan y país antes que él? Traes grandeza a tu clan para que los bosques susurren a través de ellos. La última puesta de sol, ve con orgullo el camino que se fortalecerá con tu paso. Tus palabras me halagan, Sarutobi-sama, te agradezco a ti y a tu clan por todo lo que han hecho por mí y por el mío. Me despediré ahora, ya que regresaría a la academia antes de su conclusión por el día. Con una reverencia se fue, sus palabras volvieron a las de las guerras de clanes y señalaron el final de la política del clan, por ahora. Hiruzen logró esperar hasta que el joven se hubiera ido antes de soltar un gran suspiro. Fue solo un momento más tranquilo antes de que él mirara a su Ambu, todo lo cual apareció inmediatamente antes de arrodillarse en su escritorio. No creo que deba decirles a ninguno de ustedes lo decepcionado que estoy, ¿verdad? Permanecieron en silencio e inmóviles, pero él podía sentir la vergüenza de ellos. Después de unos momentos más de silencio, Kat habló. Era lindo, al principio, un niño que pretendía ser un shinobi ante su Kage, no pude evitarlo. Parecía especialmente incómoda y le costó mucho esfuerzo continuar. Cuando nos escuchó y pudo localizarnos de inmediato, ya no era gracioso o lindo, me avergoncé de mí mismo por haber sido descubierto por un niño civil. Y luego actuó. Ella hizo una pausa para temblar. Ese no era un niño, era un animal acorralado que volaba por sus instintos. Esos instintos, se parecían demasiado a los míos y a los de mis camaradas, un shinobi entrenado que ha trabajado duro para separar partes de su humanidad para acceder al conocimiento primario en bruto dentro de todos los animales. Si me disculpa por decir esto, es como si abandonara todo lo que lo convirtió en una persona casi al instante, volviendo inmediatamente a un estado en el que su único objetivo es la supervivencia. Un niño no debería ser así. Monkey eligió ese momento para interponerse. No es un niño, Kat, lo vi esta mañana, deslizándose por los tejados como una bestia al acecho. Se zambullía en la multitud para recibir un solo yen o un trozo de tela de los contenedores de basura. Está demasiado orgulloso pedir ayuda a alguien que no conoce, y no parece conocer a nadie lo suficientemente bien como para recibir ayuda en primer lugar. Es un lobo herido sin manada, y eso es lo que lo hace peligroso. Por mucho que le disgustara, el Hokage no podía estar en desacuerdo.
Con un resoplido, volvió a caer sobre el colchón, su largo cabello carmesí se extendió a su alrededor. Le había tomado 2 semanas y media llegar a la capital de bomberos para visitar al daimyo y fue allí, en una habitación dentro del palacio, donde acababa de caer en su cama para descansar del viaje. No estaba tan cansada, era una Jounin que se acercaba al rango S, pero cuidar a Naruko mientras caminaban lentamente por aquí había cobrado su precio. Su cama se hundió cuando su hija se dejó caer a su lado, completamente exhausta. Kusina no pudo evitar dar una pequeña sonrisa, que inmediatamente puso a su hija a la defensiva. Oye. La niña hizo un puchero, no es gracioso, estoy realmente cansada. No todos podemos ser super ninja como tú, Kaa-chan. Kusina se rió en respuesta. Cuando termine contigo, ya estarás, mi pequeño girasol. La había traído aquí con la intención de entrenarla para que fuera tan fuerte como su madre y, como Uzumaki, sería condenada si no alcanzaba su objetivo. Overkill era el equivalente de sí cuando se trataba del clan Uzumaki. Naruto se rió, rodando sobre su madre y sentándose a horcajadas sobre su estómago mirando hacia abajo. Ella preguntó: ¿y Nii-kun también, verdad? Kusina volvió a reír y Naruto aplaudió su respuesta: sí, tu hermano también, cuando regresemos, le daré el mismo entrenamiento que te daré. Será difícil, pero el Dr. Uzumaki Kusina será el primero en crear el Super Ninja Vigo, hermano modelo 1 con abrazos cálidos adicionales a petición de la princesa Girasol. Si es lo último que hago. Siempre tuvo los mejores abrazos. Los había extrañado el primer día lejos de él, los abrazos y las sonrisas que parecían alegrar a la familia Uzumaki. Sus ojos color amatista siempre brillaban con tanta alegría e inocencia cuando lo miraba. Su cabello carmesí y la personalidad de su padre habían encajado bien para el príncipe Uzumaki y no tenía dudas de que para cuando volviera tendría que tener un palo listo para vencer a las fangirls que él habría recibido en la academia. Me pregunto si tendrá una novia para presentarme cuando regrese. Podría pedirle a Tsunade, Hiruzen o Kurenai que se lo hicieran saber, pero eso arruinaría la sorpresa. Ella no quería tener ninguna idea hasta que él le presentara a su chica. Tal vez la heredera Hyuga, serían lindos juntos o él podría ponerse con Ayame-chan, entonces mi nuera podría vivir en el complejo y tendríamos ramen y chiraku todas las noches. Ella se rió ante la idea y Naruto le lanzó una mirada extraña. Estaba imaginando a tu hermano con una novia. Ella explicó. La nueva mirada que le dieron fue incrédula. Naruto realmente no se acercó a nadie, era una persona muy privada cuando estaba lejos de la familia. Probablemente tendría que tener un matrimonio arreglado, pero también estaba indignado, como si ella se sintiera insultada de que su madre hubiera sugerido que otra chica se llevara a su hermano. Kusina lo encontró lindo. Ahora, Naruto, escúchame, nadie lo llevará, solo estaba pensando en él con Ayame. La traería a casa para vivir con nosotros y comeríamos ramen todas las noches. La ira de la niña se desvaneció cuando ella también comenzó a reírse de la foto. Puedo verlo sentado en la mesa sonrojándose mientras Ayame coloca el ramen frente a él antes de subir a su regazo como un gatito. Mira, bromeó la matriarca Uzumaki, eso no sería tan malo. No, Naruto sacudió la cabeza, eso sería genial, Ayame realmente sería mi Nee-chan. Nee-chan, ¿eh? En ese caso, tal vez podría reunirlo con Kurenai, entonces ella realmente sería mi hija y tu hermana mayor. Él pasará mucho tiempo con ella durante los próximos años. De todos modos, sería lindo para él enamorarse de una de las amantes de hielo de Konoha, especialmente cuando ella lo ha estado cuidando. Naruto se quedó extrañamente callado ante eso, haciendo preguntas para Kusina. ¿Qué pasa, Naruto? Sabes que solo estaba bromeando, ¿verdad? Si no te gusta, dejaré de sugerir que los juntes, pensé que era divertido. No es eso, me gusta Kurenai, es solo que, bueno, Kurenai y Nii-kun no parecen llevarse tan bien, ¿sabes? Siempre parece haber algún tipo de tensión entre ellos. Kusina no tenía idea de lo que estaba hablando. Kurenai siempre parecía muy educada y agradable con su hijo, y Naruto no se escondía detrás de sus piernas, lo que significaba que no debía sentirse tan incómodo con la mujer. ¿Tensión sexual?, ofreció Kusina, tratando de aligerar el estado de ánimo. Solo se encontró con una mirada inquisitiva. ¿Qué? Ah, es cierto, aún no le había dado la charla a Naruto, lo había olvidado. Naruto siempre fue tan curioso y maduro que había tenido que hablarle antes de la academia, pero Naruto aún era inocente. Kusina esperaba mantenerlo así hasta que se convirtiera en una shinobi, al menos. Nada, querido, solo olvida que mami dijo eso, ¿de acuerdo? Parecía que Naruto quería presionar sobre el asunto, pero solo frunció el ceño y asintió. Bueno. Va la esquivada. Dime, Kaa-chan, preguntó Naruto después de unos minutos de silencio incómodo. Sí, girasol pequeño.
Vamos a conseguir regalos de Naruto mientras estamos lejos, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo los llevaremos a todos? Su propia hija, una princesa Uzumaki, no recurrió automáticamente a Fuinjutsu cuando se enfrentó a un problema. Kusina había fallado como Uzumaki. Sentándose, Kusina se acercó a las bolsas y sacó un pergamino del que desenrolló otro pergamino con esto, cariño. Ella respondió, sosteniéndola para que Naruto la viera. Era morado, muy parecido a los ojos que compartía con su hijo, y cualquier borde era blanco escrito en rojo estaba Naruto, que se explicaba por sí mismo. Todo lo que obtengamos para él irá aquí, de esa manera no tendremos que cargar todos sus regalos durante los próximos años. Naruto frunció el ceño por unos momentos, pensando, antes de dar una sonrisa brillante entiendo, Kaa-chan, pero no tendrá su mejor regalo. Kusina animó a la niña con una sonrisa suave. ¿Y qué sería eso? Yo. ¿Qué? Regresaré, y ese es el mejor regalo que recibirá. Es cierto, cariño, estoy seguro de que estará contento de tener a su hermana de regreso. Sí, voy a ser el regalo de Nii-kun. Una gota de sudor goteó por el costado de la cabeza de Kusina mientras se reía nerviosamente. Eso es genial, Naruto-chan, pero probablemente no deberías decirlo así. ¿Por qué no? La niña inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad, brillantes ojos azules parpadeando como un búho. Realmente no quiero tener esta charla en este momento, las cosas se volverán incómodas para los dos. Pensó Kusina consternada. Afortunadamente, lo que en realidad fue bastante desafortunado, Naruto simplemente se encogió de hombros y continuó con su línea de pensamiento. Cuando regresemos, me entregaré a Nii-kun. Subiremos a su habitación y agarraré su pergamino. La chica hizo una pausa para fruncir el ceño. Probablemente haremos un desastre realmente grande, estará en todas partes cuando terminemos. Le dio una sonrisa de megavatios a su madre mortificada, pero apuesto a que Nii-kun estará realmente feliz conmigo una vez que vacíe su pergamino de todas sus cosas. Luego lo limpiaremos juntos. Miró la cara sorprendida y horrorizada de su madre por un momento antes de enmendar sus declaraciones anteriores. Lo siento, Kaa-chan, te dejaré ayudarme a vaciar su pergamino si eso es lo que quieres. Probablemente no podré sacarlo todo de todos modos, tu ayuda sería genial. Le dirigió otra sonrisa a la mujer que estaba casi tan roja como su cabello. Nii-kun también querría pasar más tiempo contigo, para que todos podamos hacerlo juntos. Estaba decidido, no podía posponerlo. Después de eso, era hora de darle a Naruto de talk. Naruto, cariño, creo que es hora de nuestra primera lección. ¿En serio? ¿Qué es? La niña prácticamente rebotaba de emoción, lo que significaba que estaría realmente decepcionada por esta lección. Esto no iba a ser divertido, pero al menos podía consolarse con el hecho de que Naruto seguiría las instrucciones que le dejó mientras estaba aquí dando a su hija de talk. Su madurez fue realmente una bendición. Es hora de que aprendas sobre los pájaros y las abejas. Durante la próxima semana, ninguna de las dos mujeres Uzumaki podría verse a los ojos. Estoy de vuelta. Eso era extraño, generalmente todos sus sueños eran diferentes. A pesar de ser casi las mismas dos personas cada vez. Al igual que la última vez, la luz dispersa aumentó en intensidad. A diferencia de la última vez, la luz no derritió su carne. Caminando hacia las sombras que se aferraban a las paredes a cada lado de este sótano inundado, miró hacia su brazo, notando el enrojecimiento como una quemadura de sol. Un dolor sordo parecía venir de él, latiendo con agonía en sincronía con su corazón. Sin embargo, tenía una sensación de asfixia, como si mirara algo a través del cristal empañado y solo entendiera la idea general de lo que era. Quería llamarlo entumecimiento, pero no se sentía entumecido, solo cansado. Al igual que el sabor de la boca, el dolor simplemente estaba allí. Lo sabía, pero le resultaba familiar. Se había acostumbrado. Se lleva solamente una vez para que mi corazón para aceptar esto. ¿Es realmente tan ansioso por superar este dolor? Centraba sus pensamientos en su madre y hermana, en su amor por ellos, en cómo lo habían dejado. El dolor regresó. Cayó de rodillas, agarrándose el pecho mientras se contraía dolorosamente, apretándose en el agarre helado de la muerte que ofrecía tan inocentemente para quitar todo su dolor. Prestando atención solo al dolor, desapareció lentamente, dejándolo sintiéndose vacío y frío. Es mejor, quizás, que simplemente continúe. Debo seguir presionando hacia adelante y concentrarme solo en mi próximo aliento, mi próximo paso, mi próxima comida, mi próximo objetivo, mi próximo lugar para dormir. ¿Qué sigue? Suficientemente distraído, comenzó a caminar. Algunos animales podrían esperar, pero él no tenía paciencia para ello. Tenía que seguir adelante, buscar oportunidades, mantenerse listo para luchar o huir. ¿Qué es este lugar?
Se preguntó mientras comenzaba su caminata por pasillos desmoronados. La mayoría de sus sueños ocurrieron en lugares que conocía hasta donde él sabía, nunca había estado en este lugar. El tiempo se sentía extraño aquí, en un momento pasaría normalmente, en el siguiente se había ralentizado y el agua que fluía suavemente se convertía en un espejo perfectamente inmóvil. Un instante después, corría por sus piernas como si un demonio grande y terrible lo persiguiera con una sed insaciable. Mirando hacia el agua turbia que olía solo a podredumbre y descomposición, pudo entender por qué un demonio podría no ser capaz de satisfacer su sed con agua tan podrida. Originalmente había pensado que el agua simplemente fluía a una velocidad diferente. Era la conclusión lógica, después de todo, pero cuando había salpicado un puñado de ella de la piscina inmóvil a su alrededor y flotaba en el aire hasta que el resto del agua comenzó a moverse, supo que tenía que ser el tiempo mismo el que se doblara y deformara en este lugar. Tiempo y espacio. Lo primero que se me ocurrió fueron sellos de almacenamiento, sellos en general, realmente, que operaban doblando el espacio-tiempo, pero eso haría un sueño bastante extraño. Si había encontrado realmente dentro de un sello de algún tipo o era este sueño simplemente su mente confundida sobre la naturaleza y la existencia de las focas mientras dormía. El tiempo una vez más se aceleró y sintió curiosidad por el agua que lo pasaba. ¿Qué pasa si yo? Antes de que terminara su pensamiento, había actuado sobre ello, entregándose a la corriente mientras caía al agua. Fue llevado rápidamente y mientras flotaba sobre su espalda no pudo evitar soltar una risita. Esto habría hecho todo mucho más fácil si hubiera pensado en esto. Más fácil, era mucho más simple concentrarse en disfrutar el viaje que caminar por un pasillo tratando de no pensar en aquellos que lo habían dejado atrás. Después de lo que pudieron haber sido horas o segundos, algo cambió. No estaba seguro de qué había cambiado, no sabía por qué todo se sentía diferente, pero algo estaba mal, nada era nuevo, no se sabía qué era lo correcto en este lugar e inmediatamente se pateó por estar tan relajado. Estoy como un tonto, pensó, poniéndose de pie. Se congeló. Esto no era un pasillo, era una jaula. Esta era una jaula enorme. Y no estaba vacío. No fueron esos hechos los que lo pusieron tan nervioso, sino más bien quien lo miró desde dentro. Pero está muerta. De hecho, Uzumaki Mito estaba muerto y, sin embargo, allí estaba ella, mirándolo desde detrás de las rejas de la jaula, que eran más grandes que ella. De hecho, basándose solo en el tamaño, debería poder deslizarse fácilmente a través de ellos. Eso fue probablemente lo que lo hizo dudar más sobre esta situación. Había algo más en el trabajo aquí. Con cautela, se acercó a ella, para su diversión, basándose solo en su expresión facial. Cuando no estaba a más de 3 metros de la jaula, se detuvo, ambas figuras mirándose en silencio. Era ahora que estaba cerca que podía ver las pequeñas diferencias entre Uzumaki Mito y esta mujer antes que él. Primero fue el cabello, no era rojo, sino más bien un naranja oscuro con un hilo ocasional de carmesí. Los ojos de la mujer eran de un escarlata brillante con hendiduras oscuras para las pupilas. Sabía con certeza que los ojos de Mito no eran nada de eso. Finalmente estaban los labios. Mito era conocido por ser un estoico como Hyuga, y sin embargo, esta mujer le sonreía con labios rubíes. O tenía que ser lápiz labial, que Mito supuestamente nunca usaba, o era el color natural de los labios de la mujer, lo que sería incorrecto para el difunto Uzumaki. Completadas sus observaciones, finalmente preguntó: ¿cómo te llamaré? Esto pareció divertirla solo más. La mayoría de la gente preguntaba: ¿quién eres? Ya estás demostrando ser bastante interesante. Ella soltó una risita que cesó ante su mirada en blanco. Él continuó mirándola en silencio hasta que ella cedió con un puchero. Bueno, no eres divertido. Creo que me equivoqué contigo. No le digo mi nombre a cualquiera, pero puedes llamarme Mito. Ella dio otra risita. Me he aficionado bastante al nombre. Y su forma, al parecer. Ella se congeló ante esto antes de que una sonrisa se extendiera por su rostro. Oh, ¿sabes de ella entonces? Coloréame impresionado. Tomas sobre ti el nombre y la forma del primer Jinchuriki y te niegas a dar tu verdadero nombre. Dime, gran zorro, ¿por qué estoy en este lugar? Wow, ¿te pillas rápido, no? No debería sorprenderme. Siempre fuiste inteligente. Ella se rió una vez más, dándole una sonrisa brillante, casi cariñosa. Le dolía el corazón mirar